Imagínate por un momento que has tenido un día largo. Tal vez has corrido de un lado a otro, o tu mente no deja de girar en círculos, como si no encontrara el botón de apagado, o simplemente te encanta dejarte llevar por el sonido tranquilo de la ciencia contada despacio, con calma. Si es así, este viaje es para ti. Esta noche vamos a deslizarnos suavemente por los rincones del universo para explorar una de las verdades más curiosas y elegantes de la física. ¿Por qué, de entre todas las cosas, la luz tiene un límite de velocidad? Pero antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás escuchando esto ahora mismo? ¿Qué hora es? ¿Estás bajo las luces de una ciudad que aún no duerme? ¿O tal vez acurrucado en algún rincón silencioso con una taza tibia entre las manos? Sea como sea, gracias por estar aquí. Tu compañía hace que este momento exista. Y ahora, cierra los ojos si quieres, o simplemente suelta el peso del día. Vamos a caminar sin prisa, paso a paso, por la historia de la luz. ¿Y por qué siempre tiene tanta prisa por llegar a todas partes? La luz. Parece tan simple, ¿verdad? Enciendes una lámpara y de pronto todo se ilumina. Puedes ver la habitación, tu reflejo en la ventana, el pequeño gesto de alguien al otro lado de la pantalla. Pero, ¿qué es exactamente la luz? ¿Es una onda? ¿Una partícula? ¿Un mensajero del cosmos con una agenda muy apretada? La respuesta corta es sí, y también algo más. Para entender por qué la luz no puede ir más rápido, primero tenemos que entender qué es eso que está viajando tan deprisa. Empecemos por los fotones. Son los pequeños paquetes que forman la luz. Puedes imaginarlos como diminutos emisarios que cruzan el vacío del espacio a la velocidad más alta permitida por el universo. Pero son extraños. No son partículas como una canica o un grano de arroz. No tienen masa, no descansan y, desde luego, no siguen las reglas normales. Lo curioso es que los fotones también son ondas, pero no ondas como las del mar o como un cabello rizado. Son ondas electromagnéticas, vibraciones de campos eléctricos y magnéticos que oscilan en ángulos rectos entre sí y respecto al sentido en que se mueven. Sí, suena como una clase de yoga para físicos, pero si te lo imaginas es hermoso. Dos campos bailando juntos a través del espacio en un ritmo perfecto. Y lo mejor de todo es que estas ondas no necesitan nada para moverse. Casi todas las ondas que conocemos, como el sonido o las del agua, necesitan un medio: aire, agua, un cable. Pero la luz simplemente avanza. Viaja a través del vacío del espacio sin inmutarse. Es por eso que podemos ver el Sol, aunque esté a más de 150 millones de kilómetros. Su luz ha viajado sola, sin parar, sin ningún descanso, directamente hacia nosotros. Y no toda la luz es igual. La parte que podemos ver, lo que llamamos luz visible, es solo un pequeño fragmento de algo mucho más grande: el espectro electromagnético. Imagina un piano que se extiende kilómetros en ambas direcciones. La luz visible serían solo unas cuantas teclas en el centro. A un lado están las ondas de radio, largas, perezosas, que pueden medir kilómetros de longitud. Al otro, los rayos gamma, pequeñas y furiosas explosiones de energía que pueden atravesarlo todo. Y entre esos extremos tenemos microondas, infrarrojo, el que usa tu mando a distancia, ultravioleta, el culpable de tus quemaduras solares, y rayos X, que ven tus huesos pero nunca encuentran las llaves perdidas. Pero lo más curioso de todo es que, a pesar de sus diferencias, todas estas formas de luz viajan a la misma velocidad en el vacío. Casi 300.000 kilómetros por segundo. Es un número tan grande que parece una broma. Si la luz fuera un corredor, podría darle la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un solo segundo.
Impresionante para algo que ni siquiera tiene piernas, ¿no? Pero la luz no siempre va tan rápido. En el vacío, sí, tiene vía libre. Pero cuando atraviesa materiales como el agua, el vidrio o incluso un diamante, reduce la marcha. No porque se canse, claro, sino porque empieza a interactuar con los átomos de ese material. Es un poco como caminar por una habitación llena de gente. Sigues avanzando, pero tienes que esquivar cuerpos, corregir el rumbo, detenerte por momentos. Esa ralentización, ese ligero desvío, es lo que provoca lo que conocemos como refracción. La luz se curva al pasar de un medio a otro. Por eso, un lápiz parece torcido dentro de un vaso de agua, o un diamante brilla como si tuviera su propio sol dentro. Es todo cuestión de cómo la luz es retrasada, desviada y dispersada en su camino. Aunque, y esto es importante, entre cada interacción con los átomos del material, los fotones siguen viajando a su velocidad habitual, es decir, no se ralentizan ellos mismos. Lo que se hace más complejo es su trayectoria, como si intentaras caminar en línea recta en medio de una pista de baile llena de tíos emocionados en una boda. Y ya que hablamos de luz, hablemos de color. Cuando ves un arco iris, o la luz que se descompone al atravesar un prisma, o incluso esas manchas de colores en un charco de gasolina, lo que estás viendo es la luz separada por su longitud de onda. Cada color visible tiene su propia longitud. El rojo es más largo y tranquilo, el violeta más corto y agitado, pero todos siguen siendo fotones, todos son ondas electromagnéticas que vibran a diferentes frecuencias. Tus ojos están equipados con células especiales, los conos, que detectan rangos específicos de esas frecuencias. Así es como ves el color. No porque las cosas sean de un color, sino porque reflejan ciertas longitudes de onda y absorben otras. Tu cerebro interpreta ese reflejo como rojo, verde o azul. En cierto sentido, el color no está en el objeto, está en ti. Y si todo esto ya parece bastante extraño, aquí va algo más. La luz no tiene masa en reposo. Eso significa que, a diferencia de ti, de mí, o incluso de tu gato que te juzga desde el sofá, la luz no necesita energía para moverse. Siempre se mueve. No puede parar. Si un fotón dejara de moverse, simplemente dejaría de existir. Es movimiento o nada. No es solo poesía, es física. Así que ahora tenemos estos pequeños paquetes de energía, sin masa, que se comportan como ondas y partículas a la vez, que viajan a una velocidad constante, que interactúan con la materia, que pueden doblarse, reflejarse y que nos permiten ver, distinguir colores, entender el mundo. Y eso es solo el principio. Ahora que entendemos un poco más qué es la luz, cómo llegamos a descubrir que tenía una velocidad y que esa velocidad no era infinita, viaja conmigo, muy atrás en el tiempo, antes de los láseres, los satélites o los relojes atómicos, antes incluso de que imagináramos que algo tan cotidiano como la luz necesitaba tiempo para llegar de un sitio a otro. Durante siglos, la humanidad creyó que la luz era instantánea. Encendías una llama y la habitación se iluminaba. El sol salía y el mundo se llenaba de color, sin espera, sin retraso, y parecía lógico. ¿Cómo dudar de algo tan evidente? Incluso filósofos como Aristóteles afirmaban que la luz no se movía, simplemente ocurría. Era, caso cerrado. Pero la curiosidad es terca, y entonces llegó Galileo, el mismo Galileo que dejó caer objetos desde torres, que apuntó su telescopio a la luna, quiso también medir la velocidad de la luz. Y aunque su experimento fue, en retrospectiva, encantadoramente ingenuo, hay que admirar su intento. La idea era simple. Galileo y un ayudante subían a 2 colinas, a una distancia de unos pocos kilómetros.
cada uno con una linterna. Galileo destapaba la suya, y cuando su ayudante veía la luz, destapaba la suya también. Así, Galileo medía el tiempo entre la señal y la respuesta. Pero claro, el problema era el tiempo de reacción humano, demasiado lento. La luz, en cambio, tardaba menos de una 10.000ª de segundo en recorrer esa distancia. Era como intentar medir el vuelo de una bala con un reloj de sol. Galileo concluyó que, si la luz tenía una velocidad finita, era demasiado rápida para ser medida por sus medios. Y tenía razón, pero al menos la pregunta quedó sembrada. Décadas después, un astrónomo danés llamado Ole Romer encontró la primera pista real observando algo muy lejano, las lunas de Júpiter. Seguía las órbitas de una de ellas como si fuera un reloj cósmico, pero notó algo curioso. A veces, la luna aparecía antes de lo esperado, otras veces más tarde. Y entonces se le ocurrió una idea brillante. ¿Y si no era la luna la que fallaba, sino nosotros? ¿Y si la luz tardaba más o menos en llegar, dependiendo de si la Tierra estaba más cerca o más lejos de Júpiter? Y con ese razonamiento, dedujo que la luz, efectivamente, tenía velocidad, no instantánea, no mágica, sino medible. Calculó que tardaba unos 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita terrestre, un número que, aunque no perfecto, fue revolucionario. Por primera vez, alguien había demostrado que la luz no llegaba en un abrir y cerrar de ojos. Tomaba tiempo, y eso lo cambiaba todo. Pasaron los años, y la pregunta sobre la velocidad de la luz siguió viva. Más mentes curiosas se unieron al misterio, cada una aportando nuevas piezas al rompecabezas. A mediados del siglo XIX, el físico francés Hippolyte Fizeau ideó un experimento ingenioso. Usó una rueda dentada que giraba a gran velocidad, un haz de luz y un espejo colocado a varios kilómetros de distancia. La luz pasaba entre los dientes de la rueda, viajaba hasta el espejo, rebotaba y regresaba. Si la rueda giraba lo bastante rápido, el diente siguiente bloqueaba la luz al volver. Midiendo la velocidad de giro y la distancia, Fizeau pudo estimar cuán rápido viajaba la luz. Su resultado, unos 313.000 kilómetros por segundo. No estaba tan lejos. Más adelante, Léon Foucault refinó el experimento usando espejos giratorios en lugar de ruedas dentadas. Con este nuevo método, logró una medición aún más precisa y además demostró algo fascinante. La luz se mueve más lento en el agua que en el aire. Esa diferencia era clave. Revelaba que la velocidad de la luz podía verse afectada por el medio en el que viajaba y que en el vacío alcanzaba su máximo. Pero el nombre que más brilla en esta historia es el de Albert Michelson. En el siglo XIX, perfeccionó los métodos anteriores con una precisión sin precedentes. Usó túneles, espejos y una paciencia meticulosa para seguir los reflejos de la luz con exactitud casi milimétrica. Su dedicación le valió el Premio Nobel de Física, convirtiéndose en el primer estadounidense en recibirlo. No por una teoría, sino por la extraordinaria habilidad de medir algo casi inmedible, la velocidad de un rayo de luz. Hoy, con láseres, relojes atómicos y tecnología espacial, podemos medir esa velocidad con precisión absoluta, tanto que desde 1983 definimos el metro como la distancia que recorre la luz en una fracción exacta de segundo. Ya no medimos la luz, usamos la luz para medir todo lo demás. Y así, poco a poco, lo que comenzó como una linterna en una colina se convirtió en uno de los pilares de nuestra comprensión del universo. Y ahora sí, llegamos al punto donde todo se vuelve diferente. En 1905, un joven empleado de oficina en Suiza llamado Albert Einstein publicó una serie de artículos que harían temblar los cimientos de la física.
Uno de ellos hablaba sobre algo que hoy conocemos como la teoría especial de la relatividad, y en el centro de esa teoría había una afirmación extraordinaria. La velocidad de la luz en el vacío es constante, siempre, para todos, sin importar cómo te muevas tú o cómo se mueva la fuente de la luz. Piensa en esto. Vas en un tren a gran velocidad. Si caminas hacia adelante dentro del vagón, te mueves más rápido con respecto al suelo. Pero con la luz no pasa eso. Si en ese tren en movimiento enciendes una linterna, la luz no se mueve más rápido por sumarle tu velocidad. Se mueve igual, siempre igual. Eso cambia todo. Para que esa constancia se mantenga, el universo tiene que ajustar sus reglas. El tiempo se dilata, las distancias se contraen, las nociones de ahora y después se vuelven relativas. Es decir, la realidad, tal como la percibimos, se curva para que la velocidad de la luz se mantenga intacta. Suena increíble, pero lo hemos comprobado. No es solo teoría. Los satélites GPS, por ejemplo, no funcionarían si no se ajustaran sus relojes teniendo en cuenta la relatividad. Los experimentos con partículas que viajan cerca de la velocidad de la luz muestran que su tiempo interno realmente se ralentiza. Y todo por ese número sagrado, 299.792.458 metros por segundo. Einstein demostró que ese límite no es un capricho ni una barrera arbitraria, es parte del tejido mismo del universo, es lo que mantiene el orden, es lo que hace que el tiempo fluya en una sola dirección, que los efectos sigan a las causas y que podamos entender la realidad con coherencia. Intentar superar esa velocidad no es solo difícil, es imposible. Para un objeto con masa, acelerar hasta la velocidad de la luz requeriría una cantidad infinita de energía. Es como intentar empujar el universo entero con una cuchara. Y si un fotón, que no tiene masa, tratara de detenerse, simplemente dejaría de existir. Así que sí, la luz no acelera, no frena, solo es. Y en esa constancia está escrita la arquitectura misma del cosmos, y lo más increíble es que esta barrera no es solo una limitación técnica, es una forma de proteger el orden, de evitar que todo se vuelva un caos. Sin ese límite, podríamos recibir información antes de que ocurriera el evento que la causó. Podríamos ver el efecto antes que la causa, y el tiempo, como lo conocemos, perdería sentido. En cambio, gracias a la velocidad de la luz, todo se mantiene en su lugar. El pasado queda atrás. El futuro aún no ha llegado. El presente, ese instante que vivimos, es un punto rodeado por un mar de posibilidades, pero siempre dentro de un marco coherente. Es como si el universo, con infinita delicadeza, nos dijera: tranquilo, todo sucede cuando debe. Y en esa estructura, en esa lentitud, en esa espera, en esos segundos de diferencia entre lo que fue y lo que ahora vemos, hay una belleza serena, porque no solo observamos la luz, la escuchamos contar historias antiguas. Cada estrella en el cielo no es solo un punto de luz, es un mensaje, un recuerdo, una evidencia de que algo ocurrió, muy lejos, hace mucho, y que su eco aún viaja, solo para encontrarnos. Así que la próxima vez que mires al cielo, detente un instante. Piensa en ese haz de luz que ha viajado millones de años solo para llegar a tus ojos, y déjate maravillar. La velocidad de la luz no solo estructura el tiempo, también impone un orden que nos protege de paradojas. Imagina por un segundo que pudieras enviar una señal más rápido que la luz. Una señal al pasado. ¿Qué ocurriría si pudieras advertirte a ti mismo de algo antes de que sucediera? Y si, al hacerlo, evitaras que ese evento pasara. Entonces, nunca habrías enviado la señal, y sin embargo la recibiste.
Esas son las trampas de los viajes en el tiempo, los bucles lógicos que parecen entretenidos en la ficción, pero que en la realidad generarían un colapso en nuestra comprensión del universo. Pero no ocurre. ¿Por qué? Porque la luz no lo permite. Ese límite es como una barandilla suave pero firme. No puedes adelantarte demasiado. No puedes reescribir lo que fue. El universo, de alguna manera, se cuida de no dejar que juguemos demasiado con su propia coherencia. Y esa coherencia nos da paz, nos da sentido. Gracias a esa velocidad constante, los efectos siempre siguen a las causas, nunca al revés. Las historias tienen principio, desarrollo y final. La memoria tiene un lugar, el presente tiene una dirección. Y no es solo algo que ocurre en la inmensidad del espacio, lo vivimos cada día, aquí, en la Tierra. Cuando haces una videollamada con alguien en otro continente, aunque la tecnología sea moderna, hay una pequeñísima demora, una fracción de segundo que pasa desapercibida, pero que está ahí. Porque la señal viaja como luz, rebotando entre satélites, cables, fibras ópticas. Cuando enviamos una orden a una nave en Marte, puede tardar entre 4 y 20 minutos en llegar, según la posición de los planetas. No podemos controlar el robot en tiempo real. Tenemos que prever, planificar, confiar. Incluso al ver televisión, al mirar una estrella, al recibir un mensaje, estás viviendo dentro de ese ritmo, el ritmo que marca la luz. Y aunque parezca una limitación, en realidad es una forma de cuidar nuestra percepción del mundo. Ese leve retardo, esa espera entre lo que sucede y lo que llega, nos da margen, nos da perspectiva, nos recuerda que el universo no grita, susurra, no exige, sugiere, nos da tiempo para escuchar, para interpretar, para imaginar. Cada momento de espera es un espacio para la comprensión, para preguntarnos no solo qué está ocurriendo, sino por qué, para observar no solo la luz, sino lo que trae consigo. Así, el universo no solo nos muestra su estructura, también nos ofrece una especie de ternura, un tiempo mínimo, una pausa amable para entender lo que ocurre, para no ser arrastrados por la inmediatez. Y en esa calma, en ese ritmo, está la verdadera maravilla. En este punto, quizá te estés preguntando, ¿y si pudiéramos romper ese límite? ¿Y si algo, en algún rincón del universo o de la imaginación humana, pudiera ir más rápido que la luz? Es una tentación natural. Después de todo, los seres humanos tenemos cierta obsesión por superar barreras. Rompimos la del sonido. Llegamos a la luna. Creamos máquinas que ven lo invisible. ¿Por qué no ir más allá de la luz? En la teoría, existen conceptos que coquetean con esa idea. Uno de ellos son los taquiones, partículas hipotéticas que, de existir, viajarían siempre por encima de la velocidad de la luz, nunca por debajo. Nunca podrían frenar hasta llegar a nuestra velocidad. Suena emocionante, pero hay un detalle. Nadie ha visto jamás un taquión, ni en un experimento, ni en el espacio, ni escondido entre fórmulas. Solo existen como posibilidad matemática, como un ¿y si? Y aunque existieran, abrirían una caja de paradojas aún más compleja. Podrían enviar información al pasado, romper el orden de causa y efecto, convertir el tiempo en algo confuso, desordenado. Y el universo, hasta ahora, no parece muy amigo del desorden. Otro fenómeno intrigante es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas pueden estar conectadas de tal forma que al medir una, la otra responde de inmediato, incluso si están a años luz de distancia, como si compartieran un secreto en silencio. ¿Es eso más rápido que la luz? No exactamente, porque aunque la correlación es instantánea, no puede usarse para enviar información. No puedes controlar lo que ocurre. No puedes comunicarte,
a través de ese vínculo. Es como lanzar dos monedas a la vez, desde lugares distintos, y que siempre salgan iguales, sin poder decidir cómo. Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia. Le incomodaba, pero hoy sabemos que es real, solo que no rompe las reglas, solo las estira un poco. Pero no es solo en la teoría cuántica donde surgen estas ideas tentadoras de ir más allá. Incluso en la física clásica hay fenómenos que parecen sugerir, al menos por un instante, que algo ha superado la barrera de la luz. Uno de los más llamativos es la radiación de Cherenkov. Imagina un reactor nuclear sumergido en agua. Si has visto alguna vez esas imágenes de un resplandor azul etéreo y envolvente, eso es la radiación de Cherenkov. No es luz mágica ni un efecto especial. Es física pura. Ocurre cuando una partícula cargada, como un electrón, atraviesa un medio, como el agua, más rápido de lo que la luz puede viajar dentro de ese medio. Porque sí, la luz, al pasar por materiales como el agua o el vidrio, reduce su velocidad. No deja de ser luz, pero choca con átomos, rebota, se dispersa, y en ese camino más complicado se ralentiza. La partícula, en cambio, si es lo bastante energética, puede avanzar más deprisa que esa luz ralentizada. ¿Está rompiendo la barrera? No exactamente, porque sigue sin superar la velocidad de la luz en el vacío. Solo está yendo más rápido que la luz local, como un coche que adelanta a otro en una calle estrecha. Impactante, sí, pero sin romper las leyes fundamentales. Este fenómeno genera una especie de boom luminoso, similar al estampido sónico que escuchamos cuando un avión rompe la barrera del sonido, pero en vez de sonido es luz, y en lugar de un estruendo, un resplandor azul. Es la firma visible de una frontera rosada, pero no rota. Y luego están las ideas más ambiciosas, las que cruzan la línea entre ciencia y ciencia ficción. ¿Y si no iríamos más rápido que la luz? Sino que encontramos un atajo. Ahí entra en juego el concepto de los motores de curvatura. En los años 90, el físico mexicano Miguel Alcubierre propuso una idea tan loca como brillante. ¿Y si pudiéramos comprimir el espacio delante de una nave y expandirlo detrás? La nave no se movería a través del espacio, sería el espacio el que se movería alrededor de ella. Como si montaras una ola en el océano, sin remar. La teoría, sobre el papel, funciona. El problema es la práctica. Para lograr algo así, necesitaríamos una forma de materia con energía negativa, algo que no hemos encontrado en ningún lugar del universo conocido. Y aunque la encontráramos, la cantidad requerida sería colosal. En algunos cálculos, hablamos de la masa energética de planetas enteros solo para mover algo del tamaño de una pelota. Y eso sin contar que no sabemos si sería estable, o seguro, o siquiera posible. Otra alternativa son los agujeros de gusano, túneles teóricos que conectarían dos puntos distantes del espacio-tiempo, permitiendo que se salte la distancia entre ellos. Sería como tomar una hoja de papel, doblarla y pincharla con un lápiz. El camino directo sin recorrer toda la superficie. El problema, otra vez, es que su existencia es puramente teórica. No tenemos evidencia de uno. No sabemos si podrían mantenerse abiertos sin colapsar, y para estabilizarlos se vuelve a requerir esa esquiva materia exótica. Y aún así, no serían realmente más rápidos que la luz, solo más cortos, atajos, no supercarreteras. El camino más rápido seguiría siendo el de la luz por su trayecto. Nosotros solo tomaríamos un desvío más eficiente, y eso, en realidad, es hermoso, porque demuestra que incluso nuestras ideas más audaces siguen respetando ese límite. Lo bordean, lo desafían, pero no lo destruyen. Y aquí es donde entra una verdad más profunda.
Ese límite, tan inquebrantable, tan exacto, no es un obstáculo, es una garantía, una señal de que, a pesar del caos aparente del universo, hay una constante, una línea que no se cruza, un ritmo que no se acelera, y aunque pueda parecer restrictivo, en realidad es una forma de orden. Sin ese límite, podríamos recibir información antes de que existiera la causa. Podríamos alterar el pasado, podríamos desencadenar paradojas lógicas que destruirían cualquier noción de coherencia. El universo, simplemente, no puede permitirse eso, y quizás, en el fondo, nosotros tampoco. Hay algo reconfortante en saber que, no importa cuán lejos mires, la luz siempre viaja con la misma calma, que un fotón que salió de una estrella hace 10.000 millones de años sigue viajando, sin pausa, sin prisa, hasta encontrarte. No puedes hablar con él, no puedes adelantarte, solo puedes recibirlo, escucharlo y aprender de lo que trae. La luz no corre, fluye, no improvisa, sigue su camino. Y en ese camino te cuenta historias, historias de galaxias que ya no están, de explosiones que sembraron los elementos de tu cuerpo, de estrellas que parpadearon mucho antes de que tú siquiera existieras, y lo hace a su ritmo, el único ritmo que puede. Y cuanto más lo piensas, más sentido tiene. El universo no está hecho para ir más rápido, está hecho para ser comprendido, para tener ritmo, orden, sentido, y ese sentido necesita un compás. La velocidad de la luz no es una línea de meta, es una guía, es la marca que nos recuerda que todo tiene su momento, que incluso en el espacio profundo, en la oscuridad absoluta, hay reglas, hay armonía, y en esa armonía hay belleza, porque si todo pudiera suceder a la vez, sin distancias, sin esperas, perderíamos algo vital, perderíamos el significado del antes y del después, de lo que ocurrió y de lo que vendrá. La luz, con su paso constante, nos obliga a mirar hacia atrás para comprender el presente, nos permite recordar, medir, aprender. Nos obliga a aceptar que no todo llega de inmediato, que la comprensión, como la luz, necesita tiempo, y quizás eso también nos dice algo sobre nosotros. La luz es el puente entre ambos, y tal vez lo más asombroso sea esto. Para la luz, el tiempo no existe. Desde nuestra perspectiva, un fotón puede tardar 8 minutos en llegar desde el Sol, o miles de millones de años desde una galaxia lejana. Pero para el fotón, todo eso ocurre en un solo instante. No tiene masa, no tiene reloj interno, no experimenta la espera. Desde su punto de vista, si es que podemos imaginarlo, el momento en que fue emitido y el momento en que es absorbido son el mismo. Eso no solo es difícil de imaginar, es profundamente revelador, porque significa que la luz no vive en el tiempo como nosotros. Es el tiempo el que se pliega a su alrededor. Es el espacio el que se curva para dejarla pasar. Y mientras nosotros medimos segundos, días, eras, la luz simplemente fluye, sin prisa, sin pausa, sin principio ni final. Por eso los físicos, cuando hacen cálculos con ciertas unidades naturales, deciden algo curioso. Asignan a la velocidad de la luz el valor de 1. Nada más. No porque quieran simplificar, sino porque entienden que, en cierto nivel profundo, esa velocidad no es solo una medida. Es la base, el patrón, el ritmo con el que se mide todo lo demás. Y así, la luz se convierte no solo en lo que vemos, sino en lo que somos. Un faro, una constante, una verdad suave que nos dice: esto es el universo, esto es el límite, esto es lo que une espacio y tiempo, causa y efecto, lo lejano y lo cercano. Esto es la estructura misma de la realidad. Hasta ahora hemos flotado entre galaxias, cruzado túneles de tiempo y atravesado campos de fórmulas, pero la verdad es que la velocidad de la luz también vive aquí.
contigo, en tu día a día. Aunque no lo pienses, cada vez que desbloqueas tu teléfono, estás usando luz. Cada toque en la pantalla envía señales ópticas por cables de fibra que cruzan ciudades, océanos, continentes. Son pulsos de luz viajando casi a su máxima velocidad, llevando tus palabras, tus búsquedas, tus silencios. Cuando abrís una aplicación, la información que aparece en segundos ha recorrido miles de kilómetros, guiada por la luz, limitada solo por su inquebrantable ritmo. Tu GPS, por ejemplo, no funciona por magia. Funciona gracias a satélites que miden el tiempo con una precisión asombrosa. Esas señales viajan como ondas electromagnéticas y llegan a tu dispositivo a la velocidad de la luz. Pero incluso entonces, debemos corregir los cálculos por los efectos de la relatividad, porque el tiempo allá arriba, en órbita, fluye distinto que aquí abajo. Sin la velocidad de la luz como constante, tus mapas te ubicarían en medio del océano. Tus llamadas, tus mensajes, tu música en streaming, todo ocurre porque la luz viaja, porque no se detiene, porque aunque no lo veas, está ahí, silenciosa, incansable, haciendo que todo funcione. Y también está en tu cuerpo. Cuando miras, ves gracias a los fotones que rebotan en los objetos, entran en tus ojos y activan reacciones químicas en tus células. Tu cerebro traduce esos impulsos en formas, colores, movimiento. La luz no solo revela el mundo, lo construye dentro de ti. Incluso tu ritmo interno, tu sueño, tu energía, está marcado por la luz. Tu cuerpo responde a ella. Tu reloj biológico depende del amanecer, del atardecer, de los cambios sutiles en el color del cielo. La luz te dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo detenerte. Y sin que lo notes, cada pequeño rayo, cada reflejo en una superficie, cada sombra suave, está bailando al ritmo del número más preciso del universo. Y es que, más allá de su función técnica, la luz tiene una dimensión emocional, humana, afectiva. Un amanecer no solo es un fenómeno físico, es una promesa, una señal de que algo comienza, de que hay un nuevo día por delante, todo gracias a la luz que gira, que llega, que baña las superficies del mundo con suavidad medida. La luz entra por la ventana y dibuja líneas en el suelo, se filtra entre las hojas, se refleja en una taza. Todo eso está ocurriendo a una velocidad inalterable, la misma que hace miles de millones de años, la misma que vio nacer las primeras estrellas. Y en ese reflejo silencioso hay constancia, hay seguridad, porque el universo cambia, se expande, se enfría, se transforma, pero la luz en su viaje se mantiene fiel a lo largo de toda la historia humana, desde las fogatas en cavernas hasta los laboratorios con láseres. Ha sido la misma y siempre ha estado allí, observada, utilizada, admirada. Los antiguos la consideraban sagrada, los físicos la consideran fundamental, los artistas la buscan para crear y nosotros la necesitamos, aunque a veces la olvidemos. Está en los museos, guiando la mirada hacia los detalles, en los quirófanos, revelando lo invisible, en los faros, orientando a quienes regresan, en los libros que lees, en la pantalla que miras, en la mirada de alguien querido. La luz está, siempre, y todo lo que hace, todo lo que mueve, todo lo que significa, ocurre a una velocidad exacta, perfecta, inquebrantable. Entonces, la próxima vez que enciendas una lámpara, o que te llegue una notificación, o que mires el reflejo de la luna en una ventana, recuerda esto. Estás viendo un milagro cotidiano, un fenómeno físico que define el universo y a la vez te acompaña en lo más pequeño, una constante cósmica que, sin hacer ruido, habita tu mundo, tu rutina, tu vida. Y en su constancia hay algo profundamente tranquilizador,
La luz nos atraviesa de formas que van mucho más allá de la vista. Desde que nacemos, nuestros cuerpos responden a ella, como si fuera un lenguaje silencioso. La luz marca el inicio de nuestros días, regula nuestras hormonas, sincroniza nuestros relojes internos. Sin que lo notemos, nos moldea. La melatonina, esa hormona que nos ayuda a dormir, solo se libera cuando la luz se va. La serotonina, que nos mantiene activos, solo aparece cuando vuelve. Y este ciclo, que parece tan simple, está inscrito en nuestra biología desde hace millones de años. No importa si vivís en una ciudad brillante o en un valle remoto, tu cuerpo sigue reaccionando a la luz como si fueras parte del mundo natural, porque lo sos. Y por eso, cuando la luz cambia, cuando llega el invierno, cuando pasamos días encerrados, cuando miramos pantallas toda la noche, algo dentro de nosotros también cambia. Nos desequilibramos, nos desincronizamos, no porque seamos frágiles, sino porque estamos profundamente conectados. La luz, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo, es también una conversación íntima entre el universo y tus células. Y no solo regula cómo te sentís, también te ayuda a sanar. En medicina, la luz es una herramienta poderosa. Láseres que cortan sin tocar. Luz infrarroja que penetra tejidos para aliviar el dolor. Terapias de luz azul para tratar depresiones estacionales. Luz ultravioleta para eliminar bacterias. Espectros de energía que no solo iluminan, actúan, transforman. Y en lo más profundo del cuerpo humano, incluso nuestras propias células utilizan la luz para comunicarse, para activar respuestas, para decidir si viven, si se dividen, si descansan. La luz, sin exagerar, forma parte de tu salud, de tu equilibrio, de tu vida. Y pensar que todo eso parte de algo sin masa, algo que no envejece, algo que solo existe en movimiento, y no solo en la fisiología, también en la emoción. La luz tiene un lenguaje. Piensa en cómo cambia tu estado de ánimo con la luz de un día nublado o con el dorado suave del atardecer. No son solo paisajes, son códigos que tu mente interpreta sin esfuerzo. La calidez del sol a media tarde, el resplandor rojizo justo antes de que caiga la noche, la penumbra azul de las primeras horas del día. Todo eso activa en ti sensaciones distintas, memorias, intuiciones, pequeñas transformaciones silenciosas. Y si retrocedes aún más al origen de nuestra especie, entenderás por qué. Durante millones de años, la luz fue nuestra guía. Nos decía cuándo cazar, cuándo dormir, cuándo protegernos. El color del cielo marcaba nuestros ritmos, no por estética, sino por necesidad. Era una cuestión de supervivencia. Nuestros ojos evolucionaron para captar justo la franja visible del espectro electromagnético, porque era la más útil. Ni los rayos gamma, ni las ondas de radio, la luz del día, la que rebota en las hojas, la que pinta las pieles, la que revela los rostros, y con ella aprendimos a leer señales, la mirada de alguien, la amenaza en un movimiento, el refugio en un gesto. Todo lo que entendemos del mundo, lo entendemos gracias a la luz que lo toca. Incluso el arte, ese espejo del alma humana, ha girado durante siglos alrededor de la luz. Pintores, fotógrafos, cineastas, todos obsesionados con capturarla, domarla, reflejarla. Porque sabemos, en lo profundo, que la luz no solo ilumina, emociona. Una sombra puede crear misterio. Una luz suave puede dar paz. Un contraluz puede evocar nostalgia. Y sin importar la época, el idioma o la cultura, todos sentimos algo cuando la luz cambia. Todos respondemos cuando una habitación se enciende, cuando una vela se apaga, cuando el sol entra por una rendija. No lo hemos olvidado, solo que a veces lo damos por hecho. Y eso es lo que hace a la luz aún más asombrosa.
que siendo constante, universal, física, también es profundamente humana. La luz no solo nos permite ver el mundo, nos permite conocerlo. Sin ella, estaríamos ciegos, no solo en la oscuridad física, sino también en la ignorancia. Todo lo que sabemos del universo más allá de nuestro planeta, lo hemos sabido gracias a la luz. Cuando los astrónomos miran al cielo, no ven el presente, ven el pasado, pero no solo lo observan, lo analizan. La luz que llega de una estrella lejana lleva información codificada, su color, su intensidad, su composición espectral. Con esas pistas podemos saber de qué está hecha, qué edad tiene, si está sola o si baila en pareja con otra estrella invisible. Y no solo eso, podemos saber si se aleja o se acerca, gracias a un fenómeno llamado desplazamiento al rojo. Cuando una estrella se aleja, su luz se estira, se vuelve más roja, como si el universo nos hablara en un idioma suave pero constante, y nosotros, después de siglos, hemos aprendido a escucharlo. Gracias a esa luz, supimos que hay otras galaxias, supimos que el universo se expande, supimos que hubo un principio, un estallido primordial. Incluso ahora seguimos encontrando señales, luces que parpadean, que se curvan, que desaparecen y vuelven, supernovas, cuásares, exoplanetas. Todo nos llega como un eco de luz, y al descifrarla, desciframos también nuestro lugar. Sin la luz, seguiríamos pensando que el universo gira a nuestro alrededor, que estamos solos, que no hay nada más allá del horizonte. Pero la luz abrió esa frontera, y lo hizo en silencio. Y lo más sorprendente es que no solo vemos con la luz visible, hemos aprendido a mirar con otros ojos, a usar otras longitudes de onda para ver lo que nuestros ojos no pueden captar, porque la luz no termina en el arco iris. Los rayos X nos muestran el interior de nuestro cuerpo, no solo los huesos, también los pulmones, las articulaciones, incluso tumores ocultos, diagnósticos que salvan vidas, hechos de energía que atraviesa tejidos. La luz infrarroja nos revela el calor. Con ella podemos ver a través del humo, de la niebla, de la noche. Nos muestra a los animales en la oscuridad o los planetas ocultos por nubes de gas. Las microondas, una forma de luz, sí, nos permiten estudiar la radiación de fondo cósmico, un eco de la infancia del universo, un susurro térmico que ha viajado más de 13.000 millones de años solo para decirnos, así empezó todo. Y las ondas de radio, esas ondas largas y perezosas que no podemos ver, pero que captan los radiotelescopios, nos permiten escuchar el universo, literalmente. Gracias a ellas descubrimos púlsares, estrellas muertas que giran como faros cósmicos. Gracias a ellas detectamos galaxias enteras invisibles al ojo humano. Gracias a ellas construimos una imagen del universo sin necesidad de luz visible. Y cuando unimos todas esas piezas, el infrarrojo, el radio, los rayos gamma, el ultravioleta, creamos un mapa completo, como si el universo fuera una sinfonía y cada tipo de luz fuera un instrumento distinto. Solo al escuchar todos, entendemos la melodía, y lo mismo ocurre dentro de nosotros. Luz láser para operar con precisión quirúrgica, luz fluorescente para revelar células específicas, luz polarizada para estudiar materiales, estructuras, detalles que el ojo común no distinguiría jamás. Incluso los escáneres que usamos para ver el cerebro, el corazón, los órganos, dependen de cómo reacciona la luz o algún tipo de radiación electromagnética con la materia. Y todo esto nos recuerda una verdad profunda, que ver en realidad no significa simplemente usar los ojos. Ver es interpretar, es comparar, medir, dedicar tiempo a escuchar lo que la luz nos cuenta, porque ella no grita, no insiste, solo está ahí, esperando que aprendamos a mirar.
El tiempo y la luz siempre han estado unidos, no solo en las fórmulas, también en la forma en que vivimos, sentimos, recordamos. Porque cuando piensas en un recuerdo, ¿cómo lo imaginas? Seguramente con luz. La luz entrando por una ventana, una sombra alargada, un color específico, un resplandor que solo ocurre a cierta hora del día. Los momentos que más se graban en la memoria suelen estar marcados por la luz que los envolvía. Un amanecer en silencio, una tarde dorada en verano, una noche iluminada por faroles, y no es casualidad. Nuestra percepción del tiempo, del paso de los días, de las estaciones, de los años, está marcada por cómo cambia la luz, el ángulo del sol, su intensidad, su duración. Todo eso es lo que hace que el tiempo se sienta. El invierno no es solo frío, es luz baja, tenue, escasa. El verano no es solo calor, es luz larga, alta, casi infinita. Y a medida que envejecemos, notamos esos matices con más fuerza. Sentimos cómo los días se acortan, cómo la tarde se apaga antes, cómo la luz cambia de tono. Y eso, de alguna manera, nos conecta con algo más grande. Nos recuerda que estamos inmersos en un ciclo, que no flotamos aislados, sino que giramos con todo lo demás. La luz nos da una medida del tiempo, pero también nos lo devuelve en forma de recuerdos. Una fotografía antigua, una película favorita, una escena fugaz guardada en la mente. Todas son fragmentos de luz atrapados, momentos que quedaron registrados porque hubo luz que los dibujó. Sin ella, no habría imágenes, ni físicas, ni mentales, ni emocionales. Y si te detienes a pensarlo, cada vez que cierras los ojos para recordar, también estás encendiendo una luz interior. No importa si ese recuerdo tiene 20 años o 20 minutos, lo ves, lo revives, no con palabras, sino con imágenes bañadas en una luz específica. Una tarde en el colegio, la sombra de un árbol moviéndose lentamente sobre una mochila. Una conversación bajo una farola, cuando todo a tu alrededor parecía suspendido en ámbar. El primer lugar al que viajaste solo, con el sol atravesando la ventanilla del autobús, marcando un nuevo comienzo. No recordamos en abstracto, recordamos en luz. Incluso las emociones tienen su reflejo en tonos. La melancolía tiende a los grises suaves, la euforia a destellos dorados, la tristeza a luces tenues, como si el alma también tuviera su propia iluminación. Y lo más curioso es que, a veces, basta una chispa real, un destello en una calle, un reflejo en una taza, una luz filtrada entre las cortinas, para que un recuerdo regrese entero. Como si la luz activara un archivo escondido. Eso nos habla de algo profundo. La luz no solo marca el presente, también sostiene el pasado. Y quizás por eso los atardeceres nos conmueven tanto. No es solo su belleza, ni su promesa de descanso. Es que cada uno de ellos parece hablarle directamente al recuerdo, a lo que fuimos, a lo que aún llevamos dentro. Es un lenguaje que no necesita traducción, un código ancestral que todos, sin importar de dónde venimos, sabemos leer. Por eso una vela encendida puede dar paz. Por eso una calle mojada bajo luces cálidas puede sentirse como una historia. Por eso miramos el fuego o el mar bajo la luna y sentimos que el tiempo se ablanda. Porque la luz no mide solo segundos, mide instantes que el alma decide conservar. La luz también nos dice dónde estamos, no solo cuándo, dónde, porque sin ella el espacio sería plano, inexistente, una superficie sin textura, una distancia sin sentido. La luz nos permite ver la profundidad, saber si algo está lejos o cerca, nos da sombras, reflejos, contraste. Nos permite distinguir entre lo inmediato y lo lejano, entre lo real y la ilusión. Es gracias a la luz que entendemos la forma de una cara,
la curva de una montaña, el vacío de un túnel. Es la luz la que recorre los contornos, los acentúa, los suaviza. Sin luz no hay escala. Una habitación sin luz pierde su tamaño. Un paisaje sin luz pierde su amplitud. Una figura sin luz no tiene volumen. Podría ser un dibujo, un hueco, un error. Y si ampliamos la mirada, eso también es cierto para el cosmos. Las estrellas que vemos no solo nos dicen que hay algo ahí fuera, nos dicen qué tan lejos, qué tan grandes, qué tan antiguas, el color de su luz, su intensidad, su parpadeo, todo nos da una pista. La luz nos permite construir una geometría del universo, una especie de mapa de lo infinito. Incluso cosas que no podemos ver directamente, como los agujeros negros, las conocemos gracias a la luz que los rodea, que se curva, que desaparece. Es esa ausencia, ese hueco en la luz, lo que nos habla de su existencia, como si el espacio mismo necesitara la luz para poder contarse, y como si nosotros, al recibir esa luz, termináramos de darle forma, y cuando la luz desaparece, el espacio se vuelve incierto. En la oscuridad más absoluta no hay cerca ni lejos, no hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera, solo un vacío sin referencia, un silencio sin dirección. Por eso, incluso una chispa, una llama pequeña, puede transformar un lugar. Un faro en medio del mar, una linterna en una cueva, una luciérnaga en un campo oscuro. De pronto, todo recupera escala, sentido, ubicación. La luz no solo ilumina lo que está, también nos dice cómo movernos, hacia dónde mirar, qué evitar, qué seguir. Es orientación, pero también elección. Cuando un haz de luz entra por una grieta, lo primero que hacemos es girar la cabeza hacia allí. No porque sepamos qué hay, sino porque la luz nos invita, nos guía, nos dice, aquí hay algo. Y eso también ocurre en nuestras ciudades. Las luces del hogar, los escaparates, las farolas, todo está diseñado para marcar el camino, para darle al espacio un ritmo, un propósito, un refugio. Y más allá de lo funcional, está lo simbólico. Una vela encendida es señal de espera. Una luz en la ventana puede significar esperanza. Un cielo iluminado por fuegos artificiales puede ser alegría. Una linterna encendida al fondo de una carretera puede ser la señal de que alguien sigue allí. La luz no solo revela el espacio, lo llena de intención. Y por eso, en muchos idiomas, el concepto de entender está ligado a la luz. Decimos, me iluminé, lo vi claro, se me encendió una idea, porque cuando comprendemos algo, es como si lo viéramos por primera vez, como si una parte del espacio, físico o mental, dejara de estar oscura. La luz no solo nos muestra el mundo exterior, también nos ayuda a recorrer el interior. Hay una razón por la que, desde tiempos antiguos, la luz ha sido más que física. Ha sido símbolo de esperanza, de dirección, de verdad, de lo divino. No importa la cultura, la lengua, la época, la luz ha sido siempre un camino, una señal, una promesa. Piensa en cómo la usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando alguien está perdido, decimos que necesita ver la luz. Cuando algo se aclara, decimos que se ilumina. Cuando una persona inspira a otras, decimos que brilla. Incluso el conocimiento, el despertar interior, el sentido profundo, todo eso lo relacionamos con la luz. Y eso no es casualidad. Durante siglos, los seres humanos dependimos de la luz para sobrevivir. La oscuridad era el peligro, lo desconocido, la amenaza. La luz era el amanecer, el regreso, la protección, el futuro. Y poco a poco, eso se convirtió en metáfora. Hoy seguimos encendiendo velas para recordar a alguien, luces para guiar un camino, faroles en las fiestas, estrellas en los árboles. No lo hacemos por necesidad práctica,
lo hacemos por algo más profundo, por lo que significa, porque incluso en la ciencia, la luz no se comporta como cualquier cosa. No tiene masa, pero tiene energía. No ocupa espacio, pero lo atraviesa. No puede detenerse, pero nos detiene a mirar. Y en ese misterio, en esa dualidad constante, entre partícula y onda, entre objeto y símbolo, entre velocidad y silencio, la luz se convierte en algo que está entre dos mundos, el que podemos medir y el que apenas empezamos a comprender. La luz no solo da sentido al interior, también da sentido al exterior, al mundo de las ciencias, del descubrimiento, del progreso. Cada avance en tecnología óptica, cada nuevo instrumento astronómico, cada microscopio o espectrómetro es, en esencia, una conquista de un fragmento más pequeño o más lejano de la realidad, con la misma luz como aliada constante. Piensa en los telescopios modernos, que ya no se limitan a capturar luz visible. Observan en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, en ondas de radio. Así pueden ver galaxias nacientes, agujeros negros alimentándose, estrellas antiquísimas que titilan más allá de nuestro entendimiento. Y en cada uno de esos descubrimientos, esa luz que llega nos cambia, nos muestra que el universo no solo es vasto, también es sorprendente, complejo y asombroso. En los laboratorios, la luz láser permite manipular átomos uno por uno, medir distancias con precisión milimétrica, descargar trillones de datos en un instante. Es una luz controlada, pero no menos asombrosa. Comparte, en esencia, el mismo origen, la misma velocidad, la misma constante universal. Siguiendo ese hilo, las tecnologías más punteras del siglo XXI, la computación cuántica, la optogenética, la comunicación por fotones, funcionan gracias a la comprensión profunda de la luz. Personas a miles de kilómetros podrían algún día enviarse mensajes secretos a través de entrelazamiento cuántico, un experimento que rompe moldes, pero que no rompe las leyes, solo las aprovecha. Y no es fantasía, es investigación, es avance. Es usar la luz no solo para ver, sino para pensar, comunicar, sanar, innovar. Así, la luz se convierte en puente, no solo entre tiempos, espacios y memorias, también entre personas, conocimientos, culturas, y esa conexión silenciosa y constante mantiene unida la historia de nuestra especie con la historia del cosmos. Cada haz de luz es una línea que nos une, uniendo siglos, civilizaciones, tecnología, intuición y verdad. Y es que si pensamos en los grandes hitos de la ciencia, en las ecuaciones que han cambiado el rumbo de la humanidad, casi siempre encontraremos la luz en su centro. Desde Newton viendo cómo una manzana caía bajo el sol, hasta Maxwell intuyendo la danza de los campos eléctricos y magnéticos. La luz siempre estuvo ahí, revelando patrones, insinuando leyes. Incluso cuando no la veíamos, incluso cuando solo sabíamos que algo debía estar viajando, comunicando, iluminando más allá de la vista. La luz fue clave para descubrir el átomo, para entender los fotones, para crear las bases de la física cuántica. Fue una pista, una constante, una prueba viviente. Y en cada uno de esos pasos, lo más fascinante no fue solo la luz en sí, sino cómo obedecía reglas tan precisas, tan inquebrantables, tan constantes. Porque en un universo donde casi todo cambia, temperaturas, trayectorias, estados de la materia, la luz permanece igual, firme, inalterada. Esa permanencia es un misterio, pero también una promesa de que hay orden, de que hay estructura, de que podemos entender. Y quizás por eso, incluso en los momentos más inciertos, mirar al cielo, a las estrellas, a una simple vela, puede reconfortar, porque no solo estamos viendo belleza,
Estamos viendo coherencia, un patrón, una verdad. Y así, mientras todo a nuestro alrededor parece moverse, cambiar, acelerarse o desaparecer, la luz sigue. No necesita descanso, no busca destino, simplemente viaja, como una idea que atraviesa el tiempo, como un susurro del universo que no envejece. Piensa en todo lo que ha visto la luz que ahora te toca la piel, todo lo que ha cruzado, lo que ha iluminado, lo que ha rozado sin ser notada. Puede haber salido de una estrella moribunda, haber atravesado nubes de gas en expansión, haber evitado 1000 obstáculos sin detenerse, solo para terminar aquí, contigo, ahora. Y esa luz, sin decir una palabra, ya te ha contado una historia escrita en silencio, viajada sin pausa y conservada con exactitud milimétrica. Una historia que no necesita traducción, porque se siente, se percibe, se entiende sin esfuerzo. Quizás no necesitamos saberlo todo sobre la luz para apreciarla. Quizás basta con reconocer que su existencia, su constancia, su velocidad, nos conectan con algo más grande, algo que no se apaga, algo que siempre está en movimiento, como el propio universo.